tema oportuno a esta celebración. El título es 7 hábitos del emprendedor. ¿Sabe qué cualidades tiene un emprendedor? ¿Conoce qué disciplinas son aconsejables para emprender? ¿Qué riesgo tomamos al emprender? Posiblemente muchos, ¿no? Bueno, para este tema tenemos el honor de contar de nuevo con un gran amigo desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Tenemos a Julio César Acuña, quien tiene maestría en administración de empresas, es máster en consultoría, ejecutivo, fundador y vicepresidente de Corporación PhD e Inspira, potenciación de talento Latinoamérica, exdirector para Latinoamérica del CBNC Internacional, gerente de marketing en multinacionales como Mastercard, Jambal, Grupo Fama, director de PhD Business School, conferencista en más de 23 países, coach y CEO de ecuatorianos. Está felizmente casado y 3 hijos y es muy querido en nuestra familia del CBNC en Venezuela. Estimado Julio, adelante, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Dispón de ellas como tú sabes hacerlo. Bienvenido. Hermano, tienes el micrófono silenciado. Perfecto, ahí estamos bien. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Bueno, qué privilegio tan grande estar en esta tarde de celebración de el emprendedor. Así que un privilegio, gracias a CBMC, CPEC de Venezuela, el darnos esta oportunidad de compartir en esta tarde para hablar acerca de un tema que sin duda nos interesa a todos, que es el tema del emprendimiento. Y para esto quisiera empezar interactuando con todos para saber de los presentes acá. Todos tenemos normalmente el sueño este de emprender, ¿no? Algunos están todavía en sueños, en proyectos, otros ya han dado sus primeros pasos y otros seguramente ya están navegando en este mar del emprendimiento. Así que quisiera mirar por ahí, por el chat, aquellos que están en sueño de emprender, ¿no es cierto? Que tú pongas por ahí, estoy en plan de emprender, o aquellos que ya han emprendido y están ya lanzando el barco y empezando a remar en esta aventura de emprender. Así que escribe por chat ahí en qué etapa del emprendimiento estás. Si estás en etapa de sueño, estás en etapa de visualizar, de concebir, porque ustedes saben, es un proceso casi de enamoramiento, de embarazo y luego dar a luz, ¿no? Y ustedes saben, el dar a luz se sufre también. Así que después de dar a luz, lo hermoso también es de que cuando tú ya tienes el bebé en brazo, entonces sientes la realización, la felicidad de haber pasado por ese proceso. Entonces, les invito a que por aquí, por el chat, nos escriban para saber exactamente en qué etapa del proceso de emprendimiento estás, ¿no? Así que, muy bien, por ahí alguien dice, estoy en la etapa de sueño, estoy en el plan, estoy comenzando, estoy en plan de emprender, estoy en sueño. Es decir, la mayoría, ¿no es cierto?, están ya en su business plan, algunos, ¿sí? Otros, bien interesantes, están en zona de reemprendimiento. Qué interesante que no solo se emprende, sino a veces también hay que reemprender. Qué interesante. Empecemos definiendo qué es exactamente un emprendedor, porque es interesante saber, bueno, qué mismo es ser emprendedor, porque es una de las palabras más escuchadas, pero necesitamos saber qué mismo es un emprendedor. Y aquí tenemos 3 ideas básicas, ¿no? Decimos que un emprendedor es un individuo capaz de lanzarse a un proyecto que es rechazado por la mayoría. Qué interesante. Es decir, muchos están en la zona de confort, ¿no es cierto?, de tener o de buscar un empleo estable, porque un poco la sociedad casi que te forma, ¿no? Te dice, prepárate, encuentra una buena carrera y luego trata de conseguir un buen empleo con el cual te jubiles, ¿no? Ustedes saben, esa era un poco la educación casi de nuestros padres,
Pero en el mundo moderno sabemos que eso ya ni siquiera es tan seguro. Antes probablemente era la seguridad lo que atraía de un buen empleo, pero hemos visto en los tiempos modernos de que el estar debajo, cobijado de una empresa, y aunque sea grande, marcas importantes, ¿no? Yo mismo tuve la experiencia de estar cobijado bajo empresas multinacionales como Mastercard, Grupo Pharma, que ustedes lo conocen en Venezuela, ¿no? Y que sin embargo, por fusiones, por adquisiciones y otros aspectos, ni las grandes empresas son ese barco seguro que te va a cobijar el resto de la vida. Ustedes saben, el Titanic también se hundió. Así que el paraguas de una gran corporación tampoco en los tiempos modernos es garantía de que vas a tener un empleo seguro. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que emprender es quizá una de las más grandes aventuras que incluso te puede garantizar sobrevivir en el tiempo, porque depende mucho de tus habilidades y de tus recursos. Sabemos que, por otro lado, un emprendedor es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se le atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. Aquí hay dos elementos importantes, ¿no? De que es capaz de luchar. De hecho, para ser emprendedor hay que ser un luchador. Y segundo, no temer el fracaso, ¿no? Sabemos que el principal obstáculo para emprender es justamente el temor al fracaso. Y déjame decirte de una vez que no vas a poder ser un emprendedor a menos que sobrepongas el temor al fracaso, ¿no? Sabiendo que incluso el fracaso es parte del camino al éxito. Aquí alguien dice, ¿no es cierto?, que estoy reemprendiendo con nuevos sueños. Y seguramente, ¿no es cierto?, Moreiva es una gran emprendedora porque sabe que el emprendedor se cae y no se queda caído, sino que vuelve a reinventarse como el ave fénix, se levanta y vuelve nuevamente. Y sabemos que el emprendedor es capaz de crear un grupo con motivación para llegar a su gran meta. El emprendedor tampoco no es un ser solitario que navega en solo, sino que es capaz de juntar voluntades, de juntar equipos, de juntar inspiración para esos grandes sueños, ¿no? Sabemos que los emprendedores son los que mueven ahora las economías en nuestros países latinoamericanos, donde las tasas de crecimiento de emprendimiento han llegado alrededor incluso hasta del 30%, ¿no? Son los emprendedores lo que va a mover la economía en estas décadas, en general, en todos los países latinoamericanos. Y por eso nos vamos a enfocar acá, en esta semana de emprendimiento, a algo que es sumamente importante. ¿Qué se necesita para ser un emprendedor verdadero? Esta es la gran pregunta, si somos o no capaces de ser emprendedores. También otra pregunta que viene a la mente es, bueno, ¿y quiénes pueden ser emprendedores? ¿Se necesitan unos dotes especialísimos? ¿Se necesita nacer emprendedor? ¿O el emprendedor se puede ir haciendo con el tiempo? Estas son grandes preguntas que las vamos a ir descubriendo a lo largo de esta charla. De hecho, tú mismo, al final de estos principios, vamos a saber si puedo o no ser emprendedor. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué es exactamente lo que define a un emprendedor exitoso? ¿Por qué algunos emprenden y fracasan y por qué otros emprenden y tienen éxito? Y se habrán dado cuenta que pasa mucho en nuestros países que a lo mejor alguien se pone un kiosco de hamburguesas, ¿no es cierto? Y seguramente le puede ir bien y en poco tiempo mucha gente quiere replicar el éxito y dice, bueno, si a él le va bien vendiendo hamburguesas, debe ser que vender hamburguesas es buen negocio. Y entonces va y se pone cercano las mismas local de hamburguesas. Sin embargo, al cabo del tiempo, pues se puede dar cuenta y se estrella
de que no ha sido las hamburguesas la que es el factor clave de éxito. Entonces, nos podemos dar cuenta que efectivamente hay algo más que el producto, hay algo más que el lugar, hay algo más que el precio que hace que un emprendedor sea exitoso o no. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, que son justamente los hábitos del emprendedor. Para responder, ¿qué hace a un emprendedor exitoso? Bueno, la respuesta es exactamente los hábitos del emprendedor es lo que hace la diferencia. No es el producto, no es el cliente, no es el precio, es el emprendedor. Ahora, ¿qué del emprendedor le hace que sea exitoso? Y justamente tenemos que ver cada uno de estos hábitos del emprendedor. Así que vamos a empezar con el primer hábito que tiene el emprendedor. Y es que el emprendedor acepta riesgos. Y ojo, lo hace como un hábito. Porque en lanzarse a ser emprendedor no hay garantía. No hay garantía posible. Incluso las franquicias no te garantizan. Lo que reducen es el tiempo de experiencia y de experimentación. Una franquicia se supone que es un negocio que ha sido probado en el tiempo y que tiene ciertos condicionantes que predicen una mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, ninguna franquicia te podría garantizar al 100% de que el éxito está garantizado. Por lo tanto, todo emprendedor, aún un franquiciante, debería aceptar el riesgo como parte del juego. Las empresas más exitosas son dirigidas por personas que son aptas para tomar riesgos calculados y muy habitualmente sus decisiones se demuestran acertadas. Es decir, acá hay una palabra importante, riesgos calculados, y ese es el elemento clave. Es decir, siempre va a haber riesgo. Es decir, aunque tú te pongas la copia de Google, es decir, un negocio totalmente probado y exitoso, no hay garantía de que tu negocio, por más que sea similar, va a tener garantía de éxito. Siempre hay la probabilidad de riesgo. La diferencia en un emprendedor exitoso es que sabe tomar riesgos calculados. Quiero resaltar eso. ¿Qué son los riesgos calculados? Es lanzar lo que en emprendimiento se llama el producto mínimo viable y las pruebas previas de mercado. Es decir, una vez que yo tengo un producto mínimo viable, no el producto terminado y con todas las ventajas y el producto totalmente pulido, sino que desarrollo un primer modelo piloto que lo pivoteo, es decir, lo pruebo, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo. Una empresa que quiera, por ejemplo, lanzar evaluaciones psicométricas para selección de personal. Bueno, no necesitas, ¿no?, abrir la oficina, contratar todo el equipo, sino que tú puedes desarrollar tu propuesta de valor, abrir tu landing page, no necesitas desarrollar la página completa, pues puedes abrir tu landing page, es decir, una página previa, ¿no? Y lanzarla al mercado. Y cuando tú empiezas a probar el mercado, entonces vas a saber un estimado de la receptividad de tu producto que esté en prueba. No tuviste que invertir toda la página web, no tuviste que alquilar oficina, no tuviste que generar gastos excesivos, sino que sacas una propuesta mínima de valor que la pruebas, la pivoteas para saber la receptividad. Y en función de esos evaluación, entonces sí montas el producto terminado y entonces sales al mercado. Es decir, la idea es tomar riesgos que los calcules. Si yo invierto
este monto, esta fue la probabilidad de venta. ¿Qué pasa si yo invierto una cantidad mayor? ¿Cuál es la probabilidad de venta? Es decir, minimizar los riesgos, pero aceptar que existe un riesgo en la propuesta, ¿no? Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan propicio soy yo a tomar riesgos? ¿No? Ustedes saben, en los temas de inversión, la rentabilidad normalmente está asociado al más alto riesgo. Mientras más alto es el riesgo, también el rendimiento esperado es más alto. Si tú arriesgas poco, pues la rentabilidad normalmente va a ser menor. Por eso, la pregunta siempre que te hace un inversionista, cuando tú vas a invertir, ya sea en bolsa, en bonos o inversiones, te pregunta, ¿qué tan propicio al riesgo eres? ¿No? Hay sectores en donde la probabilidad de riesgo es mucho más alta, ¿no? Entonces, debemos conocernos a nosotros mismos cuál es nuestra aptitud al riesgo. Si yo prefiero arriesgar poco, bueno, normalmente también los rendimientos van a ser menores. Pero hay otros sectores donde las probabilidades de rédito son mucho más altos, pero normalmente estarán relacionados a un nivel de riesgo muchísimo más alto. Entonces, se puede saber simplemente preguntándote a ti mismo, ¿cómo te sientes cuando tienes que tomar decisiones importantes? ¿Qué tiempo te tomas? ¿Cuál es tu esquema de análisis para tomar estas decisiones? Ustedes saben que hay una diferencia entre la manera en que deciden los occidentales, decidimos los occidentales y deciden los orientales. Nosotros como occidentales normalmente invertimos un 20% del tiempo en investigación, recolección y análisis, y el 80% del tiempo nos invertimos en la toma de decisión. Repito, 20% investigación, análisis, y 80% tomamos el tiempo en simplemente escoger la alternativa. Bueno, los orientales son exactamente al revés. Ellos, en primer lugar, invierten un 80% del tiempo y de los recursos en levantar información, hacer análisis, descifrar opciones, y tan solo el 20% del tiempo en la toma de decisiones. Esta es una manera de tomar riesgos calculados. Cualquier idea de negocio que tengas en mente, y aquí creo que hay muchísimas ideas, el 80% del tiempo debemos invertir en el análisis, en el recopilar información, en hacer pruebas de producto, de tal manera de, con esa información, tomar buenas decisiones. Ustedes saben lo que nos enseña el manual del emprendedor. No sé si han visto un librito normalmente negro, en donde hay Antiguo y Nuevo Testamento, que es el manual perfecto del emprendedor. Ahí están los mejores consejos. Uno de ellos dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Tener muchísimos consejeros reduce el riesgo, porque efectivamente, cuando hay muchos consejeros, alguien te puede decir, no, yo ya probé, yo armé una red de multinivel y no funcionó por esto. Bueno, a esa persona seguramente le tomó un par de años en aprender que un multinivel no funciona en productos que no sean recurrentes. Pero ese aprendizaje te puede servir a ti, que tenías la idea de empezar un multinivel. Es decir, cuando tenemos múltiples consejeros, reducimos el riesgo y entonces podemos tomar riesgos calculados. Sin embargo, nada de esto te suprime el tema de el riesgo, ¿no? Entonces, el primer hábito al cual debemos acostumbrarnos es al hábito de aceptar riesgos.
sabiendo que debemos enfocarnos en tomar riesgos calculados. Muy bien. El segundo hábito, y probablemente uno de los más importantes del emprendedor, es que los emprendedores debemos ser muy disciplinados. Es decir, no hay lugar para despistados en las pequeñas empresas. No hay lugar para los improvisados, para los desorganizados, para aquellos que no sistematizan las cosas, aquellos que no miden las cosas, ¿no? Si tú emprendes, ¿no es cierto?, en una panadería y no eres disciplinado en llevar bien los costos, en las mediciones, en los pesos, ¿no? Entonces, olvídate que vas a tener un negocio exitoso, porque el éxito está en repetir las fórmulas que sí funcionan. Es decir, no es apropiado que un día vendas una calidad de pan y al siguiente día no la puedas reproducir. Y solo se puede reproducir si tú tienes la disciplina de tener tus estándares. Y esto se aplica para cualquier negocio. Es decir, las disciplinas de las metodologías, de los procesos, son las que garantizan los estándares de calidad que satisfacen a los clientes. Porque no puede ser de que un día atendamos con un nivel de calidad y al siguiente día con otro nivel de calidad. Como emprendedores tenemos que garantizar los niveles de eficiencia, los niveles de rentabilidad de todos nuestros procesos. Por eso se necesita ser disciplinado. Tiene que ver con que la clave está en seguir la autoorganización. Y resalto, o sea, mi propia organización. Desde que me despierto. Es más, antes de despertarme ya tengo que tener la disciplina, por ejemplo, de acostarme a tiempo. Si quiero levantarme a tiempo, tengo que tener la disciplina de acostarme a tiempo. Entonces, todo es disciplina. No puedo esperar a madrugar temprano si me acuesto tarde. Tengo que empezar con la disciplina de acostarme a tiempo para despertarme a tiempo y entonces, según mi agenda, ojo, la agenda ya debe estar establecida antes de empezar el día. Antes de acostarme, debo tener la disciplina de agendar mi siguiente día. Y yo sé que como emprendedores tenemos muchísimas responsabilidades, muchísimas tareas, pero uno de los hábitos más importantes es justamente la disciplina de la autoorganización. Es seguir un plan, en llevar registros. Es decir, ¿cuánto tiempo me dedico a la lectura? ¿Cuánto tiempo me dedico al ejercicio físico? ¿Cuánto tiempo me dedico a la planificación? ¿Cuánto tiempo me dedico a la búsqueda de clientes? ¿Cuánto tiempo me dedico a equipar a mi equipo? Cada una de esas actividades tiene que estar muy planificada. No es de que hago ejercicios y me queda tiempo, porque entonces te vas a dar cuenta que nunca tienes tiempo para eso, a menos que tengas la disciplina de agendarlo, ¿no? Entonces, súper importante para ser un emprendedor exitoso, las autodisciplinas, ¿no? Y nada más importante que la agenda de los tres. ¿A qué me refiero de los tres? De los tres objetivos del día. Eso es lo que debe marcar el paso de tu día. Sabemos que tenemos múltiples actividades. Probablemente si tú haces tu lista, vas a encontrar que tienes 10, 15 actividades. La mayoría urgentes. Y aquí quiero hacerles una consulta, un paréntesis. Un emprendedor debe dedicarse su tiempo a lo que es urgente o a lo que es importante. A ver, quisiera ahí que participemos en el chat, a ver qué opinan. Debemos enfocarnos en aquellas que son urgentes
porque si no pagamos la luz, obviamente nos cortan. Si no pagamos el celular, nos cortan. Es decir, esas son las cosas urgentes. Bueno, por lo que veo acá, ya todos están muy bien preparados y saben que debemos dedicarnos a lo importante. ¿Qué debemos hacer con lo urgente? ¿Qué debemos hacer con lo urgente? ¿Por qué no deberíamos dedicarnos a lo urgente? Ustedes saben, con las cosas urgentes deberíamos haber hecho algo previamente para que nunca se vuelvan urgentes. Es decir, las cosas urgentes llegan a ser urgentes porque no las hicimos a tiempo, como bien dice Hugo, ¿no es cierto? Por dejados. Si dejamos de pagar la luz a tiempo, cuando no era importante, entonces eso vuelve y se llega a ser urgente. Entonces, quisiera que pienses en tu día. ¿A qué te estás dedicando? Si a lo urgente o a lo importante. Si estás dedicándote a las cosas urgentes, déjame decirte que sí estás en problemas. Estás en semáforo rojo. Porque ojalá tu día te dediques a las cosas que son importantes, como por ejemplo, planificar tu siguiente negocio. Usted me dice, pero ¿cómo si recién estoy empezando el primero? Bueno, el empresario verdadero es el que está planificando ya su siguiente nivel, su siguiente paso, ¿no? Van un paso adelante. No hay aceite. Entonces, súper importante. Por eso la pregunta acá que tengo es, ¿tienes tú un sistema para todo lo que haces? ¿Tienes un sistema para planificar tu agenda? Y aquí vale 3 recomendaciones. Primero, habíamos dicho ya, la agenda de los 3 objetivos del día. 3 cosas que sean importantes. No te llenes de 10 y 15 cosas. Solo 3 objetivos que deben ser cumplidos al final del día. Importantes, eso sí. Llamadas importantes, proyectos importantes, estrategias importantes, conversaciones importantes, ¿no? Entonces, el secreto de los 3 objetivos del día. Pero hay un segundo secreto y es el domingo a las 8, le llamo yo. Y le llamo el domingo a las 8 porque probablemente domingo 8 de la noche es uno de los mejores tiempos para sentarse a solas, apagado el televisor, en un tiempo de inspiración, para visualizar los próximos 7 días. Y no importa si no es a las 8 de la noche, tú escoge el mejor día y horario. Pero un tiempo de ser disciplinado en planificar los logros y objetivos de la semana. Entonces, ahí tú visualizas y organizas y administras tus metas de esta semana. Pero ojo, estas metas de la semana tienen que ser coherentes con las metas de los 30 días. A su vez, estas metas de los 30 días tienen que ser coherentes con las metas de los 90 días. ¿A qué nos referimos? Tener la disciplina de planificar 90 días adelante. Y ojo, no digo más, no digo 120, no digo 150, no, 90 días. Tú debes tener control de lo que va a pasar, lo que debe pasar, lo que quieres que pase los próximos 90 días. Entonces, una vez al mes, te reúnes para planificar tus próximos 90 días. Después, revisas los próximos 30 días. Y finalmente, los próximos 7 días. Y finalmente, cada día revisas lo que debe lograrse en este día que te ayuda a cumplir la meta de los 7 días, que a su vez te ayuda a cumplir los 30 y que tiene sentido para los próximos 90 días. Estas disciplinas de manejo
disciplinado del tiempo y de los objetivos es lo que hace la diferencia entre los emprendedores exitosos y aquellos que fracasan. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Póngame ahí un comentario, un like o una manito, como tú quieras, para saber en qué punto estamos. ¿Cómo les parece estos hábitos de los emprendedores exitosos? Como ven, son cosas sencillas. No son cosas mágicas ni sacadas de Harvard. Son cosas prácticas. El emprendedor es una persona práctica que tiene la disciplina de ejecutar lo que todo el mundo sabe. ¿Qué les parece? Es decir, no se trata de ser tan más genio, se trata de hacer lo básico. Se trata de hacer lo que se tiene que hacer. El que pone sus metas, 3 metas del día y las cumple, ya avanzó. Porque te cuento, el 96% de las personas no lo hacen. Y ahí está la diferencia. Muy bien, seguimos entonces con otro hábito. Vamos para el tercer hábito. Me encanta. El emprendedor es una persona muy enfocada, muy focalizada. Tiene clarísimo sus metas y sus objetivos. Por eso es que es como cuando, no sé si les ha pasado, cuando uno se compra un auto, me recuerdo cuando me compré uno de mis primeros autos, el primer auto, de hecho, un Volkswagen de los de escarabajo, año 1965 era el modelo, ¿no? Y de pronto empecé a notar en esos tiempos que había muchísimos de escarabajos. Cuando me compré pensaba que era el único, pero cuando ya tenía el escarabajo, me di cuenta que había muchos escarabajos rodando por las calles. Me refiero a los BMW, Volkswagen. Entonces, eso es un foco de atención, ¿no? Si tú de pronto estás atento a todos los negocios de exportación de frutas, te vas a dar cuenta que en tu entorno ha habido más exportadores de frutas de los que tú te imaginabas. O cuando empiezas a indagar el mercado de los chocolates, entonces te das cuenta que ha habido muchos productores, muchos intermediarios y algunos compradores de chocolate. Entonces, la idea es ser focalizados, ¿no? Concentrarte, aprender todo lo que sea posible de tu mercado. No sé si sabían ustedes que hay un pequeño secreto para convertirte en máster experto de tu negocio. Nuevamente, un secreto muy sencillo. Mucha atención porque aquí va. Solo tienes que leer 1 hora al día del entorno de negocio en el cual tú te quieres enfocar. Ojo, 1 hora al día. Leer de ese tema específico y en poco tiempo te convertirás en un experto en ese tema. Me está pasando una cosa curiosa. Desde hace un mes estoy asesorando una compañía de logística. Y me ha tocado investigar mucho acerca de logística. Estoy leyendo mucho. La semana pasada asistí a un evento internacional latinoamericano de logística y estoy aprendiendo un mundo. En estos 30 días he aprendido tanto de logística que casi ya me siento un experto, ¿no? Porque he estado focalizado en un tema específico. Así que la idea es que no te disperses, sino que te focalices en el segmento de mercado al que tú quieres dominar y al que quieras servir mejor que cualquier competidor. Entonces, define cuál es tu nicho, a quiénes quieres atender y de ellos tienes que aprender todo. Si vas a atender de jóvenes, bueno, entonces habla con ellos, lee acerca de ellos,
estudia acerca de sus comportamientos, sus hábitos, sus intereses, haz encuestas, haz focus group, conoce a profundidad a tu cliente hasta que puedas construir lo que se llama los buyer persona. Los buyer persona no son más que unas descripciones de potenciales clientes que tú llegas a conocerlos tanto que sabes cómo piensan, qué sienten, qué creen, cuáles son sus objeciones, cuáles son sus obstáculos, sus aspiraciones. Debes saber todo acerca de tu mercado. Si quieres ser un emprendedor experto, pues tienes que focalizarte y dominar tu mercado. Así que muy importante el ser especialista o de un tema o de un nicho de mercado muy especializado. Recuerden, los negocios actualmente se hacen a través de la focalización y la atención premium de nichos especiales, ¿no? Así que, súper importante, primero define quiénes son tus clientes en los cuales tú te vas a especializar. Entonces, podrás sacar negocios especializados en golosinas para mascotas. ¿Por qué? Porque tú conociste a tus clientes, que son los nuevos dueños de mascotas, y te das cuenta el nivel de consumo que tienen, sus comportamientos y sus aspiraciones y sus necesidades insatisfechas. Y entonces te darás cuenta que, por ejemplo, hay un mercado emergente ahora en Navidad que son justamente dulces y regalos para mascotas en Navidad. Ahí está, un mercado. Pero eso descubrirás a partir de conocer profundamente un mercado focalizado, que para muchos los parecerá extraño. Pero si tú llegas a dominar ese mercado y entiendes cómo se comporta ese consumidor, pues te darás cuenta de que hay mercados especializados para ciertos nichos que jamás el resto lo ha visto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan focalizado es tu idea de negocio? ¿Es una idea original, especializado por un cliente muy selectivo, ¿no? Alguien que quiere chocolate fino de aroma con combinaciones frutales. Es decir, ¿qué tan profundo, especializado es tu nicho? Mientras más focalizado, obviamente tenemos que valorar el tamaño del mercado, pero mientras más focalizado y más especializado seas, tienes más posibilidad de éxito, siempre y cuando obviamente el mercado, el tamaño del mercado te lo justifique. Pero si el tamaño del mercado justifica, bueno, es hora de la especialización, ¿no? Muy bien. En cuarto lugar, el cuarto hábito de los emprendedores exitosos, sin duda alguna, son curiosos. Es decir, es esa habilidad de andar olfateando oportunidades. Es esa habilidad de preguntarse ¿y por qué no? Te repito, la habilidad de preguntarse ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer, no es cierto, gelatinas para mascotas? ¿Por qué no hacer implantes ortopédicos para mascotas? De hecho, hoy estaba leyendo acerca de una persona minusválida que desarrolló unas sillas, unas adaptaciones de sillas para sillas de ruedas, pero que tienen la capacidad de amoldarse a la temperatura y a la forma del cuerpo. No son sillas tradicionales, no, tienen un dispositivo electrónico que permite que se balancee en cuanto al peso y a la forma. Y obviamente hoy es un emprendimiento súper exitoso.
¿Por qué? Porque tuvo la curiosidad de saber, bueno, ¿y qué pasaría si desarrollo algo que se modifique de acuerdo al peso? Bueno, tuvo la curiosidad de investigar que sí, efectivamente, había la capacidad de desarrollar esa tecnología que adapte las sillas de acuerdo al peso y lanzó al mercado un producto que adapta las sillas de acuerdo al peso y a la forma del cuerpo. La gente exitosa encuentra las cosas que nadie hace o que nadie hizo antes. Y los mayores éxitos, ustedes saben, tiene que ver con alguien que se atrevió a ser curioso, a investigar y a proponer. Y entonces después uno dice, ¿y por qué no se me ocurrió antes? Justamente por esa capacidad de curiosidad, ¿no? Y aquí una pregunta que te invito a que te hagas. ¿Qué necesidades tienes alrededor tuyo y necesidades tuyas propias que quisieras que sean satisfechas? Y por si hay alguien ahí que quiere ideas, le dejo una con la cual se puede hacer millonario. ¿Están listos? Pregunto, ¿alguno de ustedes quisiera reemplazar la pasta dental tradicional y el cepillo tradicional, ¿no? De estar todas las noches cepillándose y con esos sabores no tan agradables? Por ejemplo, una pastilla que tú te la tomas y que te mantiene higiénico la boca y disuelve todo lo que sea alimentos y te mantiene limpia y higiénicamente la boca durante 8 horas. Imagínense, el día en que alguien se invente esta pastillita mágica, bueno, ahí estaríamos hechos. Y aquí tenemos a Erika, una odontóloga. Bueno, ahí te dejo, Erika, el trabajito de ser curiosa y descubrir algo que reemplace la pasta dental que a todos nos molesta. ¿Qué les parece? Así que así hay oportunidades por todos lados. Todas esas cosas que incomodan, alguien las va a satisfacer mejor, ¿no? Entonces, y así se inventaron los grandes emprendimientos, ¿no? Ahora todas las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Desde el Uber, desde todas las aplicaciones, traductores, todas las aplicaciones y todos los negocios que satisfacen necesidades insatisfechas son los que más probabilidad de éxito tienen. Por eso te invito a que seamos absolutamente curiosos y preguntar, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace falta? ¿Cuál es tu dolor? Repito, seamos curiosos. Preguntemos a nuestros potenciales clientes, ¿qué no tienes? ¿Qué no encuentras? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te haría más fácil la vida? Y entonces van a encontrar las oportunidades. Por lo tanto, un hábito del emprendedor es, sin duda, ser curioso. También encontrar el detalle que te permite dar un paso más allá para que tu oferta sea invencible, ¿no? Hemos puesto el caso, ¿no es cierto?, de el famoso caso que ustedes conocen, el tema de los arrendamientos de los hoteles, ¿no? Vía electrónica. Es decir, ¿por qué tendrías que reservar, ¿no es cierto?, solo en un hotel si tú puedes tener miles de casas a disposición en cualquier parte del mundo? Entonces, bueno, en ese detalle está el hecho de que esta gran aplicación te permite tener más opciones de hoteles que ninguna cadena de hoteles podría ofrecerte, y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, la idea es innovar, la idea es, efectivamente, como alguien dice, como hacer estudios de marketing. Efectivamente,
nosotros tenemos, a través de la curiosidad, hacer diagnósticos, investigación, análisis de marketing, ¿no? Para que no tengamos que experimentar y recién aprender. Podemos preguntar antes de sacar nuestro experimento. Y esta capacidad de escuchar, por eso Dios fue tan genio, que nos dio 2 orejas y una sola boca. Y nos dio 2 orejas, 2 ojos, para que seamos muy observadores, para que escuchemos mucho, ¿no? Y que cuando hablemos sea lo preciso. Esa capacidad es la que tenemos que desarrollar como emprendedores. Y nunca, nunca como ahora, tenemos esa capacidad de recopilar información. Cualquier negocio, tú lo puedes investigar vía Google, vía redes, inmediatamente puedes hacer un levantamiento de información. Aunque no existe en tu país, seguramente en otro país ya existe esa solución. Así que esta es otra cualidad extraordinaria que da ventaja comparativa al emprendedor, ¿no? Por otro lado, número 5, hábitos del emprendedor exitoso, ¿no? Es decir, orientados a la acción. Es decir, que los emprendedores no son personas que se quedan simplemente en la planificación. Por sobre todo son gente que va directo a la acción, ¿no? A los emprendedores exitosos les gusta ensuciarse las manos. Es decir, bajar de la teoría a la práctica. Just do it. Hazlo. O sea, si lo estás pensando, bueno, sí, analízalo, investiga, pero sobre todo actúa. No te quedes par de años investigando porque mientras tú investigas seguramente alguien ya lo está lanzando. Así que tenemos que ser muy, muy ágiles. Ponte plazos cortos. Ahí te invito a trabajar con el síndrome de Parkinson. Y no me refiero al Parkinson del movimiento de las manos. Me refiero a la investigación que se hizo en Inglaterra de que si tú tienes metas en un plazo corto, seguramente tu efectividad aumenta. Es decir, ok, 1 mes para investigación, 1 mes para lanzamiento, ¿no? Porque a los emprendedores les gusta hacer las cosas ágilmente. Planificar es bueno, analizar cada detalle es fantástico, pero nada se compara con la sensación de estar en las trincheras del negocio y de la realización personal. Es decir, estar cerca del cliente, estar conversando, estar preguntando, estar con tus trabajadores, viendo cómo se hace el trabajo, lo que llamamos el trabajo sucio, ¿no? Normalmente los grandes emprendedores son personas que aprendieron a hacer haciendo, es decir, ensuciándose las manos, levantando las cajas, yendo a comprar de madrugada, es decir, conociendo el negocio profundamente, porque entonces eso te da la autoridad para dirigir de mejor manera. Entonces, los emprendedores exitosos son los que actúan diligentemente. Y finalmente, el tema de los emprendedores son personas realistas. Es decir, el sentido común habitualmente viene con la madurez. Y la madurez viene rápido para los emprendedores, ¿no? Porque son pragmáticos, son realistas, no son, sí, ciertamente son soñadores, pero tienen la capacidad de soñar, pero ser prácticos y realistas, ¿no? Ver esa gran idea, ok, ¿cómo la materializo? Y listo, vamos al mercado, vamos a probarlo, ¿no? Y ser realista, es mejor tener expectativas modestas y sobrepasarlas que tener grandes expectativas y decepcionarse. Actualmente muchos emprendedores dicen, bueno, quiero lanzar este producto para Latinoamérica. Muy lindo. Empieza por tu país. Domina tu mercado. Y entonces, cuando estés listo, amplíalo. Pero tienes que primero hacer pruebas exitosas, ¿no? Entonces, lanza tu producto mínimo viable, ten éxito en tu mercado y entonces sí, cumple tu gran sueño de sacar esa multinacional,
¿no? Y por eso, la pregunta que tenemos es, bueno, ¿qué tan realista eres tú en tus propias ideas, plazos, objetivos y expectativas, ¿no? Entonces, pregunto, ¿qué tan realistas somos nosotros? ¿Qué tan ejecutivos somos nosotros? ¿Nos quedamos en la etapa de la planificación y el sueño o damos pasos prácticos? Para esto, te invito para que efectivamente hagas tu plan 90 días. Para todos aquellos que han dicho que están en plan de sueños, bueno, siéntate, papel y lápiz, y entonces haz que tu sueño sea realidad en 90 días. Y entonces, a aterrizar. Plan 90 días. En 90 días este producto tiene que comprobarse si vale o no vale. Ok, entonces, éntrate, bájate tu modelo Canvas. Para quienes no saben, modelo Canvas es un modelo de planeación de emprendimiento. Lo tienen disponible en internet. Bájate tu modelo Canvas y empieza a llenar estas 7 secciones de tu modelo y manos a la obra. Ahí mismo sale tu plan de acción para los próximos 90 días. Ponte plazos. ¿Qué debes hacer en los próximos 30 días? ¿Qué debes hacer en los próximos 7 días? ¿Y qué debes hacer el día de mañana? Solo si empiezas a hacer esta disciplina de actuar, de ser realista, proactivo, curioso, disciplinado, la diferencia va a venir inmediatamente. Así que, bienvenidos a los hábitos de los emprendedores exitosos. Bien, y vamos a dejar entonces... sí, el modelo Canvas básicamente se escribe con B pequeña, Canvas, y ahí ustedes pueden obtener específicamente los modelos de planes de acción de cómo desarrollar tu plan de negocios para emprendedores, ¿no? También podemos, por el chat directamente nos pueden escribir y podemos enviarles este plan, ¿no? Y bien, entonces, como decíamos, son realistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un emprendedor de otro? Ya saben, es los hábitos de excelencia. Y vamos a dejar unos minutos para preguntas, inquietudes que tengan. Pueden hacerlo por el chat o también, si, no sé si le permiten, tener también la posibilidad de hacer preguntas en audio. Jesús, no sé cómo sea la metodología, pero vamos a dejar unos pocos minutos para resolver inquietudes y preguntas de nuestros emprendedores. Sí, Julio, si tú deseas hacer algunas preguntas, interactuar, bien, los micrófonos y la cámara son tuyas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a dejar la posibilidad de que este momento puedan hacer consultas directamente y las vamos resolviendo al aire, ¿no? Así que, adelante. Si alguien tiene preguntas, entonces, Bueno, con muchísimo por aquí gusto. tengo una pregunta al privado, que dice lo siguiente: de acuerdo a lo planteado, entonces es vital para emprender el estudio de mercado. ¿Es vital tener previo un estudio de mercado antes de hacer un emprendimiento? Bien, excelentísima pregunta. Y la respuesta definitivamente es sí, porque es muy fácil enamorarse de una idea, es muy fácil enamorarse de un concepto, de un proyecto que nosotros lo visualizamos. Excelente, por ahí se empieza. Pero inmediatamente el siguiente paso es validar la idea, ¿no? Es prototipar, que significa aterrizarlo y ponerlo en blanco y negro, ¿no? Bueno, quiero contarles una experiencia personal, es decir, normalmente los grandes emprendimientos surgen de una necesidad propia, ¿no? Y uno dice, wow, esto no lo encuentro en el mercado. En mi caso particular, por ejemplo, hace casi 15 años,
descubrí en este proceso de buscar ayuda profesional de orientación vocacional para mis hijos, que en el mercado lo que había era lo tradicional, es decir, un psicólogo que hacía unos test y que simplemente te llevaba una sesión y te daba un reporte, o sea, lo mismo de siempre. Pero yo quería algo más, yo quería asesoría profesional y que le inspiraran a mi hijo a desarrollar un proyecto de vida. Cuando investigué, no había eso en el mercado. Entonces, primero, la idea, la necesidad. Segundo, la visualización. Wow, ¿qué no existe? Entonces, no existía esa propuesta de valor. Entonces, ya tienes la necesidad y generas una propuesta de valor. Pero eso no debe quedar ahí, sino que tiene que validarse, ¿no? Entonces, desarrollas un plan de negocios, puedes usar Canvas o cualquier otro modelo, y desarrollas tu modelo de negocio y tu propuesta de valor, tu propuesta única de valor, algo que te diferencie, ¿no? No importa si es un sabor, no importa si es una textura, algo adicional que no exista. Y entonces lo pruebas, se llama prototipar, ¿no? Y como dicen, aprende rápido y barato, que significa lánzalo al mercado rápido para probar si funciona o no. Y entonces vas a recibir el input del mercado. No, es que está muy caro, es que está muy demorado, es que no se entiende, ¿no? Y entonces vas al tercer nivel. Ahí estás haciendo la investigación del mercado.